Hola amigos, somos Luis y Kristen Román. Bienvenidos a tu programa Éxito en la Familia. Síguenos en Facebook o en nuestra página éxitoenlafamilia.com. Hola amigos de Éxito en la Familia, qué bueno que estás aquí nuevamente con nosotros. Es un placer hacer este programa y compartir contigo todas las cosas que Dios nos ha dado y que tú también puedas vivir una vida de éxito de acuerdo a los planes de Dios. Hola amor, ¿cómo estás? Estoy súper bien, gracias a Dios. Y bueno amigos, estamos en esta serie que está sumamente interesante sobre un matrimonio saludable. Estuvimos viendo el propósito del matrimonio, luego nos metimos a los enemigos del matrimonio, estuvimos hablando un poquito sobre las heridas no sanadas, que son los principales enemigos del matrimonio, cómo venimos con todo una maleta llena de cosas y de repente ya llegamos al matrimonio y la sacamos y entonces nos empezamos a atormentar unos a otros y empezamos a tener iniquidad dentro del matrimonio, o sea, empezamos a pecar unos contra otros y entonces se pone cada vez la cosa peor y ya después ya no supiste ni cómo llegaste ahí y lo que quieres hacer, el enemigo viene y te dice, mira, lo mejor es que agarres tus cositas, mejor tú te vayas a un lado y yo me voy al otro. Y ya estás, lo que decías, no puedo vivir sin ti, ahora dices, ya no puedo vivir contigo. ¿Sí? O sea, sí. Ese tema, luego dicen que un tema ahí, un dicho mexicano que dice que no puedes vivir con las mujeres ni vivir sin ellas. Pero la verdad de las cosas es que deberíamos de poder vivir bien de acuerdo a la palabra de Dios y no a los dichos del mundo. Así que vamos a hablar hoy, amigos. Hoy te quiero dar un concepto que para mí fue una revelación. Y esta revelación la tuve hace tiempo, cuando yo estaba más joven y que me casé con Kristen y de repente empecé a actuar de una forma que es la que no quería actuar. Uh-huh. Empecé a tener arrebatos de ira, contestaciones así feas, como que no era la persona más linda, ¿no? No era esa persona que había dicho que le iba a amar y le iba a cuidar y todo. De repente estaba haciendo cosas que no eran las que yo quería. Y me acuerdo, amigos, que un día me metí al baño y dije, Señor, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué me estoy portando así? ¿Por qué actúo de esta manera? Y el Señor me dijo, es que tienes heridas en el corazón y has abierto algunas puertas. Eso abrieron puertas en tu vida y se tienen que cerrar. ¿Sí? Y es que, te voy a poner un ejemplo, amigos. Imagínate que llegas y te casas y te vas a vivir a una casa, pero llegas a esa casa y está llena de muebles y cosas y basura y todo. Pues no te metes a vivir así, ¿verdad? Sacas todas esas cosas y luego las limpias. Y limpias la casa y luego ya te metes. Es lo mismo, tenemos que hacer lo mismo con nuestra propia vida. Cuando venimos a casarnos tenemos que limpiar nuestra vida anterior para poder llegar sanos y limpios al matrimonio. Uh-huh. Pero el otro día me estaba acordando, por ejemplo, ¿no te ha pasado que, no sé si a alguien le ha pasado que nos escucha, que te metes a vivir a la casa, era la casa de la abuela, te la dejaron y lo único que te dijeron es que nomás quédate con el armario ese que está en el cuarto porque no tenemos dónde ponerlo? Sí. Y ahí tienes en el cuarto un armario horrible. Y todos los días que entras al cuarto ahí está el armario, ¿no? Ajá. Y ya no sabes qué hacer con el armario, pero no lo puedes sacar porque es de la abuela y te lo encargó que lo dejaras. Y entonces, y no va con tus muebles, no te queda, o sea, está mal. Y a veces tenemos un armario ahí en el cuarto, amigos, en nuestro corazón, que no va con nuestra vida, que no va con la vida que Dios nos dio, que ya no va con lo que Cristo quiere que seamos. Y ahí está, pero ahí está el armario, ¿sí? Y entonces, tenemos que sacarlo. Y entonces me voy a meter aquí un tema que mucha gente dice, ay, ¿será? ¿No será? Pero la verdad es un tema sumamente controversial con algunas personas, pero que tiene mucha bendición si lo entendemos correctamente. Y es si podemos estar influenciados por el enemigo y por espíritus que nos oprimen y que nos traen maldición a nuestra vida, aún siendo cristianos. O sea, uno dice, es que yo soy cristiano y yo no puedo tener demonios y yo no puede haber ningún espíritu maligno en mí, ni puede... O sea, te voy a dar una imagen. Cuando tú vienes a Cristo, Dios es el dueño de la casa. O sea, tú construyes una casa y eres el dueño de la casa. Vamos a suponer que tú compras una casa de tu esposa y ¿quiénes son los dueños? Ustedes. Pero un día regresan de la iglesia y está un ladrón adentro de la casa. Mi pregunta para ti es, ¿el ladrón es dueño de la casa? No. ¿Pero tiene posesión de la casa en ese momento? Sí. Uh-huh. Entonces hay veces que nosotros hemos dejado entrar ladrones a nuestra casa
y tienen posesión de algunas áreas de nuestra vida. O sea, entras a la casa y el cuate tiene la televisión en la mano. ¿Sí? O sea, ¿es de él? No es de él. Pero en ese momento tiene posesión de la tele. ¿Tiene derecho de tenerla? No tiene. Pero tiene la tele en la mano. Entonces hay veces que nosotros hemos abierto ventanas, hemos abierto puertas en nuestra vida, en nuestro matrimonio, y el ladrón se ha metido y nos está robando. ¿Sí? Y no es que tenga control total de nuestra vida, pero de esa área sí. El problema es que si tú dices, bueno, lo ves allá adentro y dices, bueno, pues nomás quédate con eso, hombre. O sea, está bien. Yo me voy a subir a dormir, ¿eh? Ahí nomás te encargo que cierres cuando te vayas. ¿Sí? Sí. ¿Qué crees que va a hacer? ¿Se va a ir? No. Va a sacar todo. Va a sacar todo y es más, le va a hablar a otros a que vengan a ayudarle. Porque es como tener permiso. ¿Sí? Si tiene permiso, pues va a robarte completamente. Te va a vaciar la casa. Entonces, por eso los matrimonios están hoy como están, porque no hemos entendido que a veces damos entrada al diablo en nuestras vidas y que no podemos, y estamos atormentados por ellos, pero no nos damos cuenta que están ahí. Y eso es donde mucha gente se entra en conflicto cuando usas la palabra, pues tiene posesión de la tele, pero eso es diferente de estar como poseído por el diablo, ¿no? Y eso es la que la gente dice, ay. Sí, y luego la gente, es falta de doctrina, de entendimiento de la palabra. Porque, o sea, sí puedes estar poseído por un demonio, bueno, puedes tener posesión de algunas cosas en tu vida. ¿Sí? Que es diferente que las películas que tal vez alguien vio antes de estar poseído. Pues. Exactamente. O sea, no estamos hablando de ese tipo de posesión. Estamos hablando de tener control sobre esas áreas de tu vida. Y si tiene control sobre esas áreas de tu vida, el problema es que cada vez va a ir agarrando más control. Te voy a dar un versículo que te va a traer revelación, porque te vas a dar cuenta que el enemigo de tu matrimonio no es tu esposa. ¿De veras? Ni tu esposo. Dice Efesios, te voy a leer esto. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan en el mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Es Efesios 6:12. O sea, le está hablando aquí a los cristianos. O sea, Pablo está hablando que nuestra lucha no es contra seres humanos, sino otra versión dice contra carne ni sangre, pero realmente se refiere a los humanos. O sea, nos peleamos unos con otros y traemos un problema serio en el matrimonio con nuestra esposa, con nuestro esposo, pero no nos estamos dando cuenta que hay alguien más ahí en la sala que está sentado y se está riendo de ustedes. Y está diciendo, mira cómo están ahí, están peleando. Échale más mentiras, a ver, échale más. Y te dice cosas y te hace cosas que caes en ellas. Y ya como estás influenciado de tal manera, o sea, tu casa está tan llena de ese tipo de espíritus que has dejado entrar, que ahora ya estás confundido. Y entonces, acuérdate que el propósito del diablo es robar, matar y destruir. O sea, no te va a dar tregua en lo más mínimo. No es que ya te golpeó, te tiró al piso y ahí te dice, a ver, párate tantito. Sí, ya ves que antes en las películas como que se daban chance, ¿verdad? Veías así en los duelos de honor, se separaban y a ver, dejaban que la otra persona se parara. No, o sea, no hay piedad. El diablo no tiene piedad. Pero te voy a decir una cosa, mayor es el que vive en nosotros que el que vive en el mundo. O sea, nosotros tenemos la capacidad de poder resistir al diablo porque tenemos el poder de Cristo en nosotros. La gente que no conoce a Cristo, pues no lo tiene. Sí, pero ahora, ¿qué vamos a hacer? Fíjate cómo funciona. El reino espiritual funciona por leyes. O sea, todas las leyes, por ejemplo, la ley de la gravedad, si tú dices ahorita, yo no creo en la ley de la gravedad, pues no me importa si no crees o no, o si crees, pero ahorita suelta una pluma ahí donde estés, suelta algo y se va a caer. ¿Sí? O sea, yo estoy aquí soltando algo y vas a escuchar cómo va a caer. Mira, lo voy a soltar. ¿Sí oíste? O sea, aunque diga que no existe la ley de la gravedad existe. Entonces, la ley de poder nosotros tener dominio sobre la tierra también existe. Y también existe que los demonios y los principados utilizan al ser humano para poder hacer lo que quieren hacer, que es destruir el plan de Dios. Pero no lo pueden hacer por sí solos. Lo tienen que hacer a través de quien le dio dominio. Entonces, tienen que engañar al que tiene el dominio para que puedan hacer lo que tienen que hacer. Entonces, ¿cómo funciona? Por ejemplo, tú no vas por la calle y de repente ves unos demonios asaltando a una persona.
No. ¿Sí? O vas y volteas por otro lado y ves unos demonios disparándole a unas personas. Y tu hijo te pregunta, ¿qué es eso? Son unos demonios que están disparando a unas personas. No, ¿verdad? Son personas que están haciendo daño a otras personas. Pero ¿cómo sucedió? Porque hubo heridas en el pasado de esas personas, heridas de rechazo, vino un espíritu de mentira, le dijo, tú no vales nada, tú tienes que quitarle mejor las cosas a la gente, que si mira, esa persona tiene cosas que tú no tuviste, tú te lo mereces. Y entonces empieza a tener un espíritu de odio, un espíritu también ahora de rechazo contra ellos, y empieza a tener agresión, y entonces dejas entrar todos esos espíritus y hacen una cosa tremenda. Ahora en el matrimonio funciona igual. Nos casamos con heridas que no están resueltas, y entonces el diablo viene y te empieza a hablar, y como tiene derecho de estar ahí, porque alguien le dio derecho, alguien hizo contra ti algo, o tú hiciste algo que abriste una puerta, y ahora ese espíritu está ahí. Está ahí, tiene derecho. Entonces fíjate, tú eres hijo de Dios, entra el Espíritu Santo. Te voy a dar un ejemplo más práctico. Un espíritu de lujuria. ¿Sí? Y eso va directo a los hombres, pero puede ser cualquier tipo de ejemplo. Vamos a hacer unos cortes comerciales. No te vayas, se está poniendo buenísimo. Estás aquí en Éxito en la Familia. Amigos, ya estamos aquí de regreso en Éxito en la Familia y estamos en este interesante tema de las puertas abiertas dentro de esta serie que se llama Un matrimonio saludable. Y hay veces que dejamos puertas abiertas en nuestra vida, en nuestro matrimonio, y el diablo se mete por ahí. O sea, espíritus se meten por ahí y empiezan a tomar posesión de ciertas áreas de nuestra vida. Y hablábamos que no es que estemos poseídos los hijos de Dios, porque no podemos estar poseídos por el diablo, pero sí podemos darle posesión a los demonios de algunas áreas de nuestra vida. ¿Sí? Eso es importante. Eso es muy importante entenderlo, porque la gente dice, yo no puedo estar poseído de nada, yo no tengo posesión, a mí el diablo no me toca, porque soy hijo de Dios. No, pues aquí en Efesios 6 está diciendo que nuestra guerra no es contra tu esposa, ni contra tu esposo, contra seres humanos, sino contra huestes de maldad. O sea, y que están organizados y que funcionan de cierta manera para poder tomar control de tu vida y entonces que seas menos eficiente. Porque algo bien interesante es que cuando la gente, fíjate, amor, que el diablo no quiere que conozcamos a Cristo. Pero cuando conocemos a Cristo, entonces ahora su siguiente propósito es que no llevemos a cabo el propósito de Dios en nuestra vida, que no alcancemos ese propósito. Entonces, todo es destruirlo, porque si lo alcanzamos, el propósito de Dios es alcanzar más vidas. Entonces, si te puede mantener ocupado destruyendo tu propio matrimonio, entonces eres muy poco efectivo. ¿Sí? Y el mejor testimonio que hay es una familia bendecida. Porque ya dijimos, ¿verdad? Como dice en Efesios, que es como el matrimonio es como Cristo y la iglesia. Es la representación literalmente de Cristo y su iglesia aquí en la tierra. Así es. Entonces, fíjate cómo funciona. Tú eres un hijo de Dios. Te voy a dar un dato que es muy, muy lamentablemente que pasa mucho en las casas cristianas. ¿Sí? Pero estamos hablando de un espíritu de lujuria. ¿Cómo entra un espíritu de lujuria y qué puede hacer ese espíritu de lujuria con tu matrimonio? O sea, fíjate. De repente, ese hijo de Dios, ¿sí? Constantemente estamos siendo bombardeados por mensajes, por comerciales, por letreros, por cosas de sensualidad. Es un espíritu de lujuria. Entonces, llegamos a la casa y te peleas con la esposa. Te peleas con la esposa por cualquier cosa, no te entiende, total que, y por esas mismas razones, no tienes intimidad con tu esposa. Entonces, el diablo te dice, no la necesitas. Vas a checar tu correo, vas a checar tu cuenta de banco, lo que sea, y de repente, en ese momento, te llegó un link. ¡Qué casualidad! ¡Qué casualidad! Te llega un link y te dice, ¿sí? Algo, una frase, lo que sea, y le das clic. Entonces, en ese momento, fíjate lo que está pasando. El espíritu de lujuria no tiene oportunidad de entrar a tu casa. Porque no tiene, o sea, tú eres un hijo de Dios, el Espíritu Santo vive en ti, tu casa está protegida por Dios, pero te toca la puerta a través del internet y tú le haces clic a eso y entonces de repente sale una imagen que no es la que debes de ver. Y abriste la puerta. En hacer clic, que tocó, ya le abriste. En ese momento abres la puerta. Y en cuanto abres la puerta, ese espíritu de lujuria entra. Pero lo dices, ya no, la cierro. Pero si tú no haces un proceso de liberación en ese momento en tu vida, ese espíritu de lujuria ahora está sentadito ahí en la esquina. Sí, ya lo dejaste pasar. Y entonces ya tiene más
empieza a infiltrarse en tu hogar. Y entonces estás dormido y se te viene un pensamiento de lujuria. Estás en la casa y de repente empiezas a tener pensamientos de lujuria. ¿Por qué? Porque ese espíritu está ahí. Ya lo dejaste entrar. Entonces de repente llega el Espíritu Santo y dice, ¿y tú qué haces aquí? Le dice al espíritu de lujuria. Y el espíritu de lujuria dice, no, pues a mí me dejó entrar. ¿Dónde está tu? ¿Por qué estás aquí? No, yo tengo un permiso. Es como si le rentaras una casa a alguien. Sí, y se la rentas y a los 3 días dices, ay, no, ya no se la quiero rentar. Y entonces vas y lo quieres sacar. Pero esa persona dice, no, espérame, yo tengo un contrato, es un contrato por 1 año. Entonces, ¿el Espíritu Santo puede sacar un espíritu de lujuria? Claro, pero por supuesto. Pero si tiene un permiso de estar ahí dado por ti, acuérdate lo que Dios dijo en Génesis 1:26, que te dio dominio sobre esa tierra. O sea, Dios también se mueve a través de los hombres. Él escogió moverse a través de los hombres. Entonces, te dio el dominio para que tú lo tomaras posesión o dieras posesión. En ese momento tú le diste posesión a ese espíritu de que esté ahí en tu casa. Entonces ahora el Espíritu Santo te va a tratar de convencer a ti, de traer convicción y decirte, hey, lo que hiciste está mal. Tienes que sacar ese demonio de aquí. ¿Sí? Porque ese demonio te va a traer conflictos. Y entonces ahora eso te empieza a crear una necesidad. Y si no sacas ese demonio de ahí, al rato se te va a convertir en un divorcio. Porque vas en la noche, ya que tus hijos están dormidos, dices, voy a ir al baño y te bajas a la computadora y abres la computadora y ese espíritu de lujuria te está esperando ahí y te va a empezar a meter pensamientos y entre más abras esas puertas y entonces, ¿sabes qué? Es invita a otro espíritu de mentira porque llega tu esposa y le dice, ¿qué? En la noche te escuché que te levantaste, ¿qué estabas haciendo? Nada, no, es que bajé al baño. Un espíritu de mentira. Entonces ahora ya no tienes uno, ya tienes 2. Ya tienes el espíritu de lujuria y ya metiste al espíritu de mentira. Y luego tu esposa te dice, ¿sabes qué? Déjame, quiero checar algo en la computadora. No quiero que lo cheques. Y te enojas con tu esposa porque estás tratando de cubrir algo, pero ella no entiende por qué estás enojado. Y entonces ahora ya dejas entrar un tercer espíritu, que es un espíritu de enojo. Y entonces ahora tienes lujuria, mentira y enojo. Y entonces, ¿ves cómo se va construyendo? Al rato ya tienes unos pleitos tremendos, pero es porque dejaste entrar un espíritu que no era el que deberías dejar entrar. Entonces, ¿cómo le haces? El Espíritu Santo está ahí contigo y te dice, ok, tenemos que hacer algo. Si tú dices, ok, yo he abierto algunas puertas. Puede ser lujuria, puede ser temor, puede ser 1000 cosas que nosotros hablamos y decimos. Pero si tú dices, Señor, yo me arrepiento. O sea, me arrepiento de eso y rompo con esos acuerdos que he hecho con esos espíritus. ¿Sí? ¿Cuáles son esos acuerdos? O sea, no quiere esto. Bueno, no importa, al rato voy a ir a ver la computadora. ¿Sí? Haces un acuerdo. ¿Sí? Si te pregunta eso, dile esto. Haces un acuerdo con la mentira. Y empieza a hacer acuerdos. No, y si me dice aquello, le voy a decir. Y entonces haces un acuerdo con un espíritu de enojo, de ira. Y entonces empiezas a hacer acuerdos y al rato toman posesión de esas áreas de tu vida, de tu corazón, y ya no sabes por qué reaccionas de tales formas. Y eres un hijo de Dios, tienes al Espíritu Santo, pero le has dado autoridad a esos demonios a que tomen control de esas partes de tu vida. Entonces, por esa razón es por la que no puedes dejar de pelear. Por esa razón es por la que no puedes dejar de hacer ciertas cosas aunque quieres, porque le has dado autoridad. Ahora, ¿cómo se la quitas? Porque dice que Jesús vino para destruir las obras del diablo. Entonces, tienes que destruir esa obra del diablo. Aparte, voy a decir una cosa. Ten mucho cuidado con eso de la pornografía. Porque ese espíritu está también trabajando en tus hijos. Si tú dejas entrar un espíritu de eso, o un espíritu de ira, el hijo al rato es bien gritón y bien enojón. ¿Por qué crees? Porque ese mismo espíritu está trabajando en toda tu casa. Tú como padre le diste permiso de entrar a todas las áreas de tu casa. Igualmente si eres mujer sola, ¿no? O sea, tú tienes la autoridad. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Regresar al paso número 1, lo que hablamos. Sométete a Dios. Pídele perdón a Dios. Pídele, Señor, ayúdame con esto. Y entonces rompe esos acuerdos que hiciste con esos espíritus. Porque no sé si te has fijado, yo creo que sí, porque nos estás enseñando, se me hace súper interesante, pero cada cosa que dijiste, todo empezó con un pensamiento inicial. Empezó ahí en la mente cuando en este caso el hombre dijo, no la necesito. Y de ahí
como que antes de la acción es el pensamiento. Y les quiero leer en 2 Corintios 10:5. Bueno, 4 antes. Dice, las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Amén. Esos pensamientos iniciales es donde tenemos que agarrarlos, someterlos a Cristo a través de la palabra, a través de ese poder divino y ya cortar la cadena antes que empieza, ¿no? Pero como tú dices, si ya estás en el problema, si ya abriste la puerta, regresa a ese pensamiento inicial y toma cautivo cada pensamiento. Sí, y tienes que reprender al diablo y dice librar de ti. Entonces te sometes a Dios, le pides perdón a Dios por abrir esa puerta. Dile, Espíritu Santo, ¿qué puerta se ha abierto? O sea, toma un momento ahorita o hoy en la noche o al ratito que puedas y ponte a orar y dile, Señor, ¿qué puerta se ha abierto? Y si has abierto una puerta que has dejado entrar a un espíritu en tu vida, en tu matrimonio, que no es el correcto, arrepiéntete de él y entonces rompe por el poder de Cristo. Y le dices, verbalmente le dices, espíritu de lujuria, yo abrí la puerta y te di autoridad de que estuvieras aquí, pero en este momento rompo esa autoridad en el nombre de Cristo, por la sangre de Cristo, y te echo fuera de mi vida. No quiero que estés aquí nunca más. Y me arrepiento y no te quiero en mi vida. Vete ahora. Vete en este momento. Pero a veces reprendemos al diablo y le decimos que se vaya, pero no rompemos el contrato que tenemos hecho con él. ¿Sí? O sea, no me voy. Pues tú dices que me vaya, pero yo no me voy. Porque tengo la autoridad, porque tú me la diste. Pero entonces tienes que ir con el juez supremo, que es Jesús, y decirle, Señor, por tu sangre, rompe este contrato que hice, porque la regué. No era la persona que yo quería que estuviera en mi casa. Y entonces vas con el Señor en su autoridad, te da la autoridad a ti para que tú vayas y tú rompas ese contrato. En el nombre de Cristo. Amén. ¿Sí? O sea, es en el nombre del Señor Jesús, es por la sangre de Cristo, es por el sacrificio que Él hizo en la cruz que tú tienes la autoridad para romper esas ataduras que has hecho con el enemigo. Espero que te haya servido este programa, amigos. Esto trae revelación a tu mente. Ponte a pensar todas las cosas que el diablo ha querido robarte en la vida. Y es porque tú le has dado la oportunidad de que entre a tu vida. Pero también tú puedes romper esa atadura en el nombre del Señor Jesús. Que Dios te bendiga. No te pierdas mañana el último programa de esta serie, que va a estar buenísimo, que es la presencia del Espíritu Santo en tu matrimonio. Hasta la próxima. Este fue tu programa Éxito en la Familia, conducido por Luis y Kristen Román. Esperamos verte nuevamente aquí en tu estación favorita a la misma hora de lunes a viernes. Si quieres comunicarte con nosotros, por favor visita nuestra página www.exitoenlafamilia.com. Recuerda, tu familia puede tener éxito.